diablo siempre va a estar tentándonos y nosotros con nuestra condición humana vamos a ceder a esa tentación y vamos a caer al pecado que está en O sea, nosotros. pero Él siempre nos va a llamar hasta que en algún momento nosotros escuchamos. Siempre va a estar llamando. Y va a haber un momento en el que yo voy a escuchar su llamado. ¿Cómo puede haber un momento en que no escuches el llamado? O sea, por ejemplo, antes quizás me puede haber llamado 1000 veces y puede que yo no haya escuchado su llamado. Claro, Él siempre ha estado llamando, Él siempre ha estado tocando la puerta esperando que... Esto es una forma de ser llamado. Inclusive podemos estar aquí ahorita presentes y no tener oídos. Claro, eso es verdad. También. Entonces, cuando nosotros recibimos ese llamado que Dios nos da, entonces nosotros nos damos cuenta de nuestra condición, ¿no?, humana, pecadora. Entonces pasamos al arrepentimiento para con Dios por nuestros pecados y nace la fe en nosotros, la fe en el Señor Jesucristo, ¿no?, la cual es poderosa para salvación de cada uno de nosotros, ¿no? Hay unos versos muy bonitos que hablan sobre la salvación en sí, que dicen muy claro nuestra condición humana, que por nuestra propia condición nosotros no merecemos nada, ¿no? Sabemos que la salvación es un regalo de Dios, es un regalo no merecido, es por gracia, esta es la gracia de Dios, ¿no? Nosotros somos salvos por gracia, y la salvación es por medio de la fe, ¿no? Y la fe misma, dice la Biblia, que ni siquiera nace de nosotros, ¿no? O sea, nosotros no tenemos nada que ver en la salvación. Para la salvación nosotros no hacemos nada, absolutamente nada, porque la fe no es de nosotros, la fe es un don que nos da Dios para creer en Él. O sea, Él nos salva solo por amor y por gracia, ¿no? Eso vamos a leer, eso es Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. ¿Efesios capítulo 2? Sí, versos 8 y 9. ¿Son diferentes las Biblias? Las versiones, ¿no? Sí. Por ejemplo, mi versión es lenguaje actual, o sea, súper... ¿Efesios qué? Capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque ¿cómo puedes identificar tú ese versículo de Efesios? ¿Tiene el nombre ahí? Arriba. Acá está. Como Capítulo Romanos, y Mateo, versículo. Lucas, Arriba dice Efesios. Efesios, capítulo Ahí no lo 2. tienes tú, Yo sí tengo. lo que te doy el domingo. Versículo. 8 y 9. Ya tiene la letra más grande. Pues Ya. por gracia de Dios. Tiene más grande ¿Tú la lo lees? letra. Sí. ¿Y por qué no le das a Chari? A ver, Es espérate. que yo no Pues, No, sí, a ver, espérate. Pues por gracia de Dios han sido salvados por medio de la fe. Ustedes no tienen mérito en este asunto. Es un don de Dios y no tienen por qué sentirse orgullosos porque no lo consiguieron con sus obras. Esa es la 8 y la 9. No, falta. 8 y 9, sí, 8 y 9. Eso, 8 y 9. 8 y 9. Sí, yo no tengo También más puede ser lo que Tampoco lo merecieron por sus obras, de manera que nadie tiene por qué sentirse orgulloso. Hasta ahí termina el Sí, 9. leyó eso. Sí, sí. Pues, ya, yo lo tengo claro. Sí, ahí como podemos ver, bien claro dice, ¿no?, que la salvación es por gracia de Dios y esta es por medio de la fe que nos da Dios, ¿no? Es un don que Él O nos sea, da. Él No nos es, la regaló. y no es por medio de las y no es obras. por medio, bien claro dice, no es por medio de las obras, porque nosotros, como sabemos, nuestra condición, como hemos leído, es pecaminosa, es maldad pura, ¿no? Es puro pecado. Entonces, con esa condición pecadora que tenemos, ¿cómo podemos hacer mérito para merecer una salvación? O sea, no hay mérito de eso, no podemos vanagloriarnos de la salvación que tenemos porque es un regalo que Dios nos da. No hay por qué jactarse de que somos salvos, que Dios nos ha hecho salvos, porque no es algo que nosotros lo hayamos merecido, porque es un regalo no merecido, es la gracia de Dios la que nos ha salvado. Eso debemos tenerlo bien claro, ¿no? Sí, a veces nosotros creemos que hacemos cosas y con eso vamos a ganarnos la salvación. Ujú. Y no es así. No es así. Es un regalo que Él nos da A través de la A fe. a través de la fe que tenemos. que la fe que Él nos da. Pero Exacto. la fe sin obras también es No es una fe muerta, ¿no? Como bien claro dice la Biblia también, la fe sin obras es una fe muerta. Esto no quiere decir que hay que obrar para que tengas fe, ¿no? O sea, tienes Eso que está, tener eso fe. está mal. Lo que pasa es primero es la fe. Ya. Y cuando uno tiene fe, nuestra conducta cambia en el creer, ¿no? Hay una transformación de la mente y la conducta de la persona cuando empieza a creer en Jesús, ¿no? Deja de hacer cosas malas porque se da cuenta que prefiere vivir para Cristo, vivir para Dios y alejarse del pecado. Entonces, esas son las obras que se van a dar, ¿no? Y esas obras son el testimonio de la fe que uno tiene, ¿no? Claro, producto de la fe haces Ajá. cosas. Entonces, por eso es que se dice, la fe sin obras es fe muerta, ¿no? Porque la fe
da como un resultado unas obras, ¿no? Un testimonio de la fe que uno tiene. Si no se da eso, es como que la fe que tienes es nula, ¿no? No es verdadera. La vez pasada tú leíste una de, o sea, cuando uno obraba con el Espíritu Santo, ¿no? Como incluso en esa de Gálatas creo que mencionó todos y cada uno de los pecados o de las conductas malas y cuando el Espíritu Santo obra dentro de ti, no deberías de cometerlos. Bueno, igual la vas a cometer quizás porque uno tiene una naturaleza pecadora. Pero es como que cuando el Espíritu Santo obra dentro de ti es como que distinto. De ti ya no van a salir palabras malas. O sea, no con la intención de hacer daño a veces, ¿no? Siempre estamos expuestos, Bueno, estamos eso sí, tentados sí. por el enemigo. Es como habíamos dicho, es por nuestra misma naturaleza pecaminosa, ¿no? O sea, cuando Pero Dios nos entonces, llama, si vamos a vivir con ese concepto de vivir con ese Pecaminoso. pecaminosa, entonces, ¿de qué vale estar leyendo la Biblia? ¿De qué vale estar De mucho, porque si tú ¿no? todos los días... Lo que pasa- No, lo pero, o que sea, cada uno. por eso, yo todos los domingos voy a misa. Tú sabes que voy todos los domingos a misa. Y toda mi vida rezo en la mañana. Y no rezo para mí, rezo para todo, pero la manera como lo están expresando acá me da a entender de que viví en mi pecado. Pues, entonces, si yo soy un pecador, no me va a salvar, sigo pecando. Y no me parece esa la idea tampoco. En ningún momento hemos dicho eso, acá hemos dicho que la naturaleza del hombre es pecaminosa. Y no lo hemos dicho nosotros, es algo que hemos leído de la Biblia. O sea, no es algo que haya salido de mi cabeza ni en la cabeza de nadie, es algo que está escrito, que lo hemos leído en la Biblia de todos. Eso es lo que dice. La naturaleza del hombre es pecaminosa, es Es pecadora. por nuestro Dios nos llama Padre. y nos da fe para creer en Él. Jesús, la muerte en cruz. Claro, Él nos da fe Perdona para todo. creer en Él y nos hace salvos por la gracia de Él, ¿no? Y Claro, entonces porque es por eso... vino y murió llevándose todos nuestros pecados. Por eso Él murió por todos nosotros, por su amor. Por el amor a la humanidad. Al momento de que cuando nosotros nos arrepentimos y llegamos a Jesucristo mediante la fe que Dios nos da, ese proceso se llama el proceso de justificación. Es el proceso en el que Dios Jesús, por medio de su muerte y del derramamiento de su sangre, ha justificado todos nuestros pecados. Entonces, nosotros somos limpios hasta ese momento. De ahí en adelante sigue el camino, el proceso de la santificación, el proceso que nosotros debemos seguir, ¿no? El día a día, alejarnos del pecado y vivir una vida digna para Dios. Pero vamos a seguir pecando porque nuestra naturaleza es así. La tentación va a estar, nosotros nos vamos a someter a Dios, pero nos va a jalar con más fuerza. Y tarde o temprano, o sea, lamentablemente vamos a caer. Pero ya no es un caer como cuando no conocíamos. Porque antes tú no conocías a Dios, caías en pecado y no te interesaba para nada. O sea, seguías tu vida pecando, pero ahora es distinto, porque ahora que estás con Él, pecas y te sientes mal. Ese es el espíritu que está orando en ti. Te sientes mal y te arrepientes de tu pecado y tratas de no hacerlo. El arrepentimiento consiste en ¿qué? Arrepentirte de tu pecado, o sea, sentirte mal por lo que has hecho y no volverlo a hacer. Ese es el arrepentimiento. Bueno, no lo sé porque ahorita que yo peco, mañana voy con una que dejé y ya me arrepiento, papá lindo, antes que todo. Nuevamente voy por La allá. última vez que tomo, ya no voy a tomar más. Ya, pues ya. Familia, por favor. Por favor, chica, por favor. Bueno, ya, ahora sí, viendo toda esa parte que ya entendimos cómo Dios nos salva por medio de la fe, no es un mérito para nada humano, como bien dijimos, es todo mérito de Él. Entonces, pasamos a lo que estábamos leyendo en Mateo, el Padre Nuestro, habíamos dicho, perdona nuestras deudas, ¿no? Entonces sabíamos cuál era la condición